¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo
cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar. Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo
¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo
esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar. Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo
¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo libero, lo regalo, lo desecho, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, acertado, equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los tiens, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuáles son esos objetos, utensilios y cosas materiales que guardo en mi hogar y que bloquean que pueda recibir más energía de éxito y abundancia en mi propia casa y que me mantienen emocionalmente atada al pasado y a recuerdos que ocupan tanto mi mente como mi cuerpo y mi hogar? Todo lo que esto sea, lo
Podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá.